espero que se encuentren bien en el lugar del mundo en el que estén. Hoy les voy a contar la historia de cómo conseguimos residencia en Nueva Zelanda. Nosotros llegamos a Nueva Zelanda en agosto del 2015, ya decididos a quedarnos a vivir acá. Fede es arquitecto, yo soy nutricionista. Intentamos traer nuestros títulos traducidos y listos para hacer los trámites por si surgía algún trabajo. El primer año estuvimos con visa Working Holiday y decidimos trabajar de cualquier cosa y vivir realmente la experiencia de la Working Holiday. Por lo tanto, Fede trabajó mucho en construcción, casi todo el año trabajó en construcción y un poco de hospitality. Y yo trabajé en un invernadero que, no sé si vieron el video, está en los primeros videos del canal. Trabajé mucho en hospitality también con él. Y bueno, se acercaba al final de la visa y empezaban a surgir las dudas de cómo nos íbamos a quedar. Esto fue aproximadamente en mayo y Fede empezó a buscar trabajo de arquitecto. Acá para ser arquitecto tenés que estar registrado, por lo tanto le servía igual un trabajo en el que lo tomen como ayudante. Y acá tiene varios nombres que se los voy a dejar escritos por acá por si a alguien le interesa buscar algo parecido. No necesitas registro, sino que trabajás para un arquitecto. Y así estábamos en Christchurch en ese momento. Habíamos decidido ir a Christchurch porque era como la ciudad donde estaba en construcción por el terremoto que había pasado hace unos años, y supuestamente iba a ser la ciudad donde más fácil se nos iba a hacer encontrar un sponsor y poder quedarnos. Así que, bueno, Fede preparó su CV poniendo que le quedaban solamente 2 meses de visa y él empezó a salir a buscar por todos lados. Tiene un Excel anotado donde recorrió casi 200 lugares, no solo recorridos, sino donde envió mails, donde buscó por internet cualquier cosa que decía algo de architect o de construction o de lo que sea, él mandaba mail igual. Iba hasta los lugares, en algunos los buscaba por Google, veía que había un estudio de arquitectura, iba, golpeaba la puerta, se quedaban de cara como diciendo ¿de dónde sacaste que nosotros tenemos un estudio o algo? Y bueno, él dejó CV en todos lados. En Christchurch lamentablemente no tuvimos ninguna chance. También se fue a Queenstown a buscar. A todo esto uno va contando su historia y conoce gente que es arquitecto, que trabaja de esto, que te dice allá hay un chico que tiene visa, acá hay otro chico que tiene otra, y así se va pasando bastante la info. Y bueno, encontramos que en Queenstown había argentinos también, así que fuimos a Queenstown. Ya no necesitaban a más nadie. Bueno, dejó CVs en otros estudios por ahí también. A todo esto era invierno, entonces como que la producción por ahí baja un poquitito. Todos le decían no, ahora no hay trabajo, por ahí vení más adelante. Y bueno, no teníamos visa, por lo tanto no podíamos ir más adelante. Y bueno, y las opciones por ahí se iban agotando bastante. Fede empezó a aplicar online a todos los trabajos que encontraba en TradeMe, que quedaban en distintos lugares, muchos en Auckland, y aplicó a este en Cambridge y a un trabajo en Whanganui. Esos dos fueron los únicos que le dieron la opción de que le podían dar una work visa. Y bueno, Whanganui medio que le ofrecían que primero vaya ahí a probar y después iban a evaluar la visa. A nosotros eso no nos servía, ya era julio, nos quedaba muy poco tiempo. Entonces toma una entrevista con esta gente de Cambridge. La entrevista fue por Skype. Estos empleadores aceptaron ayudarnos con la visa y bueno, aplicamos en ese momento, un 15 de julio, aplicamos a la Work Visa. Ya teníamos los papeles y qué sé yo. A todo esto ya teníamos varias opciones de pensar a dónde nos íbamos, qué íbamos a hacer, si nos íbamos a hacer la Working Holiday de Australia, que yo ya tenía 30, o sea, no podíamos, si nos íbamos, no sé, a Dinamarca o a otros países donde hay Working Holiday justo, sin límite, entonces podíamos aplicar e irnos y sacar una visa de estudiante, si conseguir sponsor de otra cosa. Estaba bastante complicado en ese momento las opciones que teníamos porque era julio y nos quedaba un solo mes. Y bueno, Fede aplicó a la visa y en 4 días se la aprobaron. Eso fue del 12 de julio al 16 de julio nos aprueban la visa. Cuando nos aprueban la visa por 2 años, nosotros
habíamos formado un buen grupo de amigos en Christchurch, por lo tanto como que queríamos volver. Nos teníamos que mudar de Christchurch a la isla norte, a un lugar donde no conocíamos a nadie. Cambridge es un pueblo muy chiquito, está al lado de Hamilton. Dentro de las dos opciones que teníamos era la mejorcita porque, bueno, Hamilton es una ciudad grande, estábamos cerca de Auckland, muy cerca del mar, del Mount Maunganui, de Coromandel. Entonces, cuando nos estábamos por venir para acá, todos nuestros amigos nos decían: apliquen ya a residencia, ustedes que pueden, apliquen porque van a cambiar las reglas en octubre. Nosotros recién teníamos una work visa de 2 años, o sea, leyendo los papeles sobre la residencia, leímos que había varias cosas que nos convenían porque no teníamos que hacer. Por ejemplo, en ese momento no había inglés obligatorio, vos podías demostrar que hablabas inglés, entonces ya era un trámite menos. Segundo, el título de FEDE estaba exento de validación, o sea, no teníamos que mandar el título a la NZQA, por lo tanto no íbamos a perder tiempo en el trámite de la NZQA, que tarda aproximadamente 2 meses. Y el otro era que el sueldo, no había un sueldo mínimo para aplicar, ahora es $25 por hora, en ese momento no había. Y obviamente Fede recién consiguió un trabajo, estamos hablando hace 4 años donde el sueldo mínimo era 15 y a él le iban a pagar 20, entonces para nosotros era un montón y decidimos aplicar. Buscamos en la página de inmigración cuándo era el siguiente pool para aplicar y era el 4 de agosto y esto era 16 de julio. Entonces en esas semanas empezamos a leer. Nosotros hicimos el trámite solos, no necesitamos ayuda de nadie, sí, preguntamos muchísimo en los grupos y obviamente siempre vas a encontrar gente con mucha buena onda que te ayuda y te responde todo lo que querés, y a la vez vas a encontrar gente que te tira abajo mal, que te dicen contrata a un agente porque esto es re difícil, te puede salir mal, puedes perder mucha plata, con ese título no sé qué, con esto no sé qué, bueno, y mucha gente te tira abajo. Nosotros nos jugamos igual, aplicamos igual, enviamos todos los papeles el 4 de agosto y más o menos el 7 o el 8 nos llega un mail de que somos invitados a aplicar a la residencia. Este es el sistema de Skilled Migrant, con el cual vos aplicás por un sistema de puntos. Si tenés más de tantos puntos, entras directamente, o sea, te invitan directamente. En ese momento había, que ahora también cambió eso, si vos tenías menos de 140 puntos, entrabas como un pool de gente que no llegaba a los puntos que ellos pedían, que eran más de 140 en ese momento, pero que tenían chances. Entonces a veces invitaban a gente de ese pool. De hecho, tengo varios amigos que han salido de ese pool, que tienen residencia con 120 puntos, por ejemplo. Y bueno, aplicamos sin inglés. El 12 de octubre cambian las reglas. Nosotros aplicamos en agosto. Cambian las reglas el 12 de octubre. Ahora inglés para todos, menos para los que ya habían aplicado. Así que ese trámite, chao. En diciembre vuelven a cambiar las reglas. Ahora el título de FEDE no quedaba más exento, había que hacer los trámites. Pero acá en Nueva Zelanda siempre, si vos aplicaste a una visa con tal regla, esa regla te va a quedar para todo el proceso. Por más que cambien 20 veces las reglas, vos ya aplicaste con algo viejo, entonces seguís como en ese sistema. Y bueno, así fuimos zafando. Aplicamos. Ellos te dan 4 meses para vos mandar tus papeles, porque ¿cómo es el proceso? Vos presentás una expression of interest donde decís, mira, yo voy a aplicar a residencia, quiero aplicar a residencia y tengo todos estos papeles. Entonces ellos te mandan el mail diciéndote, bueno, a ver, envíame todos esos papeles, así los evaluamos. Bueno, nosotros tuvimos 4 meses en los que nos faltaba, por ejemplo, el certificado de nacimiento, así que bueno, tuvimos que mandar a pedirlo a Argentina. Yo me había ido de viaje y no podía mandar mi pasaporte original, no me aceptaron la copia, así que enviamos todos los papeles casi a finales de noviembre y tardaron más o menos 5 meses en darnos case officer. Estuvimos todo diciembre, enero y febrero esperando, nadie se contactaba con nosotros. Obviamente te empieza a agarrar muchos nervios, ni hablar ahora que están tardando 1 año. Y bueno, en abril nos escriben, hola, yo soy su case officer, mi nombre es Sharon, yo voy a estar a cargo de sus papeles.
y nosotros nos estábamos por ir a China. Entonces le escribimos un mensaje a esta mujer diciéndole, mire, todo bien, pero nosotros del 9 de mayo al 24 nos vamos a China. Si necesita algún papel, por favor, espere a que volvamos, ¿no? Bueno, nos vamos a China, nada, en todo un mes no nos habían pedido nada. El 23 de mayo estábamos, me acuerdo, en Beijing, esperando el vuelo, que era esa noche. Nos habíamos ido a un parque acuático a esperar todo el día antes de irnos al aeropuerto, porque viajábamos de madrugada, y nos llega un mail de inmigración de esta señora, de la case officer, pidiéndonos para el 25, o sea, nos daba solamente 2 días, nos pedía que no valía toda mi experiencia en inglés. Yo en ese momento había aplicado diciendo que sabía inglés, nada más. No, uno tenía que presentar en ese momento que tenías o un título o un trabajo en el cual hables inglés. Yo había trabajado todo un año en un invernadero, o sea, mucho no iba a poder poner. Y al momento de aplicar a la visa, yo mandé que sabía de eso, nada más. Mis empleadores me habían mandado igual carta, pero bueno, parece que no había sido suficiente. Entonces me pedían o rendir IELTS o pagar el ESOL. El ESOL es un curso que se hace para las parejas de los main applicants que no saben inglés, para que pase el camión. Bueno, este curso, si vos no sabes inglés o si rendís mal el IELTS, vos podés pagar a inmigración, son como entre $3.000 y $7.000 según el nivel de inglés que tengas, y ellos te dan la visa. O sea, pagando esto vos no tenés que rendir inglés, pero es como que asegurás a inmigración que vas a estudiar inglés. Yo me volví loca en ese momento, dije, yo no pienso rendir un examen, y encima en ese momento había tantas aplicaciones que no había curso de IELTS para rendir ya, había recién para agosto o septiembre, y esto era mayo. Entonces tuvimos esos 2 días, teníamos que mandar eso solamente y unos papeles de Fede. A Fede le habían pedido todos los payslip, o sea, todos los recibos de sueldo de sus trabajos de Argentina. O sea, teníamos un día para resolver algo que nos parecía imposible. Estábamos en China todavía, así que bueno, nos tomamos un vuelo, tomamos el vuelo, volvimos, llegamos y tuvimos todo el 24 para organizar esos papeles. Con respecto al inglés, yo ahora doy clases en un gimnasio, doy aerobox. Por lo tanto, pedí a mi jefa si me hacía una carta diciendo que yo daba clases. O sea, sin inglés, ¿cómo vas a dar una clase? Entonces me dijo, sí, bueno, escribí la voz y yo la firmo. Así que empecé a escribir, que era increíble hablando inglés. Y bueno, ella en ese mismo día nomás tuve que ir a buscar la carta al gimnasio. Bueno, eso lo resolvimos así, y también yo escribí una carta desde mi parte diciendo, hola, yo soy Romina, hablo inglés, te escribo esta carta para decirte cuál es mi situación con el inglés. Yo estudié 12 años, pero nunca rendí un examen, porque en Argentina era bastante imposible rendirlo, bla, bla, bla. Bueno, un cuento así. La cosa es que enviamos eso, ahora faltaba Fede. Fede en Argentina, obviamente, muchos trabajamos en negro, entonces Fede estaba, no, que qué vamos a decir, trabajamos en negro allá, van a creer que lo vamos a hacer acá, ¿qué decimos? Bueno, la cosa es que dijimos la verdad, dijimos, mira, allá si vos no tomás esta posibilidad, la va a tomar otro, y yo necesitaba experiencia como arquitecto, como demás, entonces pusimos eso, fue la verdad, que la única verificación que ella podía tener con respecto a la experiencia que él tenía eran los mails de los jefes. Bueno, enviamos eso, hicimos eso y mandamos esos 2 mails. Estuvimos 2 días, 3 días, 4 esperando, fue una espera eterna. Yo buscando a dónde irme a hacer un examen de inglés, ya me estaba por ir a Australia a rendir un IELTS, de cómo me iba a poner a estudiar en una semana o en 2 semanas, no sé, pero ya no sabíamos qué hacer. Y me acuerdo que me voy al warehouse y había pasado ya una semana más o menos. Voy a
voy a comprar y estoy estacionando y me suena el celular y atiendo. Hola, dicen, hola, soy Sharon de inmigración. Me temblaba todo. Yo dije, no, me están llamando para preguntarme, o sea, por el inglés, ya no sabía, los nervios terribles, me estacioné, yo dije, ojalá que pueda hablar ahora. Porque... Bueno, y me dice, bueno, sí, te quiero preguntar cómo conociste a Fede. Yo me quedé de cara, bueno, con todos los verbos y los tiempos verbales que se imaginen, le expliqué la situación que era la misma que habíamos escrito en las cartas para presentar a la partner. Y me dice, bueno, gracias. Y le digo, no, pero espera, ¿acepta mis requerimientos de inglés o no? Sí, eso ya está aprobado. No, me quedé de cara llorando, obviamente. Lo llamo a Fede, le cuento todo, esperamos y al otro día, Fede todos los días entraba en migración para ver si nos había cambiado el estatus. Y al otro día le cambia el estatus, que decía Approved with Principles. Hicimos un fiestón. Hicimos un fiestón, en menos de un año ya éramos residentes, recién llegábamos, o sea, de Working Holiday básicamente pasamos a residencia y armamos un fiestón terrible con los chicos de acá y nos llega un mail como a las 2 o 3 semanas, o sea, tardaron bastante, no sé si 2 o 3 semanas, pero nos llega otro mail a los varios días diciéndonos que teníamos que mandar las cartas originales que nos habían escrito una amiga y mis suegros sobre nuestra relación. Cuando los llamamos a carta ya había sido enviada hace un año. Y así que bueno, tuvimos que mandar de nuevo esos papeles y nos llegó la visa aprobada el 29 de julio del 2017. Así que bueno, a partir de ahí ya decidimos quedarnos en Cambridge. Nosotros no quisimos volver al sur. Ya en ese momento habían cambiado mucho las cosas, hicimos grupos de amigos acá y haces tu vida acá ya. Y la verdad que esto está un poco mejor que Christchurch. La isla sur es muy fría en invierno, ni hablar los paisajes y todo, pero la isla norte también es increíble, así que estamos disfrutando el momento acá ahora. Así que bueno, cualquier consulta que quieran hacerme, háganmela, no tengo problema, voy a intentar responder todo lo que pueda. Y en el próximo video les voy a contar los trabajos que tuvimos de Working Holiday. Saludos.